Bueno, Vanessa, ¿dónde vamos? Bueno, ya hemos llegado donde Pame. Hemos llegado donde Pame y Miki. Estamos en Peque Sosa. Hemos conocido a Pame, que está ahí dentro. Y Miki todavía no hemos podido hablar con él, pero nos han dicho que tienen una salida para ver ballenas ahora. A las 6 de la tarde. A ver el sunset, así que hemos dicho, vamos a verlo. Con el sunset, las ballenas. Y vamos a ello, vamos para que veáis un poco por dónde vamos a ir. Bueno, está nuestra moto. Aquello es donde vamos a ir y su empresa, que para que vengáis cuando queráis ver ballenas, os venís aquí a Peque Sosa, avistajes. Es una empresa que lleva 54 años funcionando, es decir que es la primera empresa que se creó aquí, creo haber entendido bien. Y vamos a ir a ver las ballenas, veremos a lo mejor pingüinos, se oirán luego las ballenas por la noche, pero vamos a ver qué pasa, vamos a ver, porque ha sido una sorpresa total. No nos esperábamos llegar y poder salir aquí a ver las ballenas. Bueno, que me llaman por aquí. Voy al lío. Bajo el mar, que nos vamos. Nos vamos a ver las ballenas. Es una sorpresa. Sí, pensamos verla desde la playa y mira, un regalazo. Un regalazo. Pero es que encima hemos llegado hace un rato. Que venimos con la ropa de moto. Hemos ido a comer, hemos vuelto, hemos estado tomando un café con Pame. Y nos ha dicho que si queríamos ir para ver ballenas ahora mismo, pues venga. Así que vamos allí. Impresionante. Acá que yo me tira patas. Viejo, la ballena muerta, hay mucha alga ahí. Se ve que la materia proliferó. Están diciendo que es un día perfecto porque no hace mucho viento, porque hay sol. Va navegando, va focalizando todo. Allí hay una lobería. Una lobería de lobos marinos que se graban. Buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en Puerto Pirámides, Península Valdés. Vamos a ver si vemos lobos marinos y ballenas. Es por la mañana, está la marea alta y nos han dicho de unos miradores que hay para ver
eso. Ahora los lobos marinos, luego las ballenas. Y luego las ballenas tenemos una salida a las 3. Así que esperemos poder ir y ahora esperemos poder llegar porque creo que el camino nos han dicho que está bien. Pero nosotros salir cargados, llevamos aquí todas las maletas, no sabemos si vamos a poder llegar. Lo vamos a intentar. Y vamos a ver qué es lo que sale de ese mirador. Hoy hemos dormido en un camping que es gratuito porque están en temporada baja. Aquí la temporada alta es en verano. Y el camping ha sido tranquilo, aunque Coque ha tenido una noche toledana de nuevo. Creo que le gustan las noches toledanas. No sé si será porque echa de menos Toledo o por qué. No, porque había animales. Porque había animales. Uy, porque había animales. Estaban subiéndose a la moto y alrededor de la tienda. Estaban subiéndose a la moto y alrededor de la tienda. Ahora es él el que no se le oye. Normalmente habla de él, hoy me toca a mí. Total, que ha tenido una noche toledana. Aquí va a estar el camino para el día. Held on tight, but it felt so wrong. Tell me, where did we go wrong? When you're Un montón de aves. lost in the shade, Un mini cañón. ¿Qué es peor, bajar o subir? ¿Ah, sí? O sea, que lo vamos a sacar luego, ¿no? survive on what we made. You were the one, we had nothing to fear. What we had should still be there. The fire we had and the flaws. I just hope that you want it all. It all. ¡Wow! Ahí están los lobos. Son como las focas. También están cabreados. Qué escandalera. I never had any doubt. We just needed to let everything. Mira, ha saltado una ballena allí. Joder, aquí se verán. Vamos hacia la punta más punta de toda la... ¿Cómo se llama? De toda la... Punta pirámide. Hemos visto unas cuantas ballenas. The fire we had and the Están flaws. los... ¿Cómo has dicho que se llaman? I just hope that you want it all. It all. Y después del paseo de miradores, vamos a las vistas. ¿Quieres un mirador? ¿Quieres seguir? Mira, aquí podemos hacer una foto de la moto. I just hope that you want
sitio. Impresionante. Ahí tengo a Coque, que nos vamos a seguir camino. Bueno, aquí retransmitiendo desde el camping, que es gratuito, que tenemos varios amigos ya. Y hemos ido a la carnicería a comprar unos filetes, que Coque tenía ganas de filete, y no sabéis lo que nos han regalado, porque le hemos dicho que nos cortaran los filetes en trocitos chiquititos, porque nuestra sartén es muy pequeña. Nos ha oído el otro carnicero, y mira lo que nos han traído. Una parrilla portátil. Nos han regalado una super parrilla portátil, así que esta va para la moto, para llevarla para Argentina, todo para Argentina. Sí. Bueno, Claro. y estamos pendientes de a ver si nos dan una noche gratis en un sitio muy bueno. Sí, que hemos ido a hablar con una amiga de nuestro amigo Ale, que trabaja en un alojamiento aquí, y nos ha dicho que le va a consultar a su jefe a ver si nos deja. Así que, porque mañana dan lluvia, entonces la idea era seguir, o sea, quedarnos aquí un día más, pero con la lluvia hay que buscar ese alojamiento por el tema de todo el barro y toda la guarrería. Y ducharnos también, claro. Así que nada, aquí tenemos el cargador, aquí cargamos los móviles, aquí tenemos unas sillas que ha cogido Coque de aquí al lado. He ido a pedirlas. Están un poco... No, la he cogido. Bueno, sí, las ha cogido de la basura. Están un poco que no te puedes apoyar, pero bueno, son unas sillas. Así que... y una cervecita. Así que nada, vamos a hacer un churrasco. No, un filete. Y rapidito que a las 3 tenemos salida otra vez a Las Ballenas. Muy rica, la carne muy rica. Aquí viene el perrete a comerse nuestra carne. Está muy rico todo. Y la cebolla aquí. No. La he entendido. Lo bueno de aquí es que los perros son muy inteligentes. Muy rico. Señor Coque. Señor Juan Miguel Contreras. ¿Algo que decir? Sí, porque aquí estamos. Si eres Dios, ¿sabes qué? Has pasado todos los estados. Eres todos los estados. Eres agua, eres tierra, eres Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eres ¿Pero todo. cómo lo sabes? Pues porque lo sé, Vanessa, lo sé, lo he experimentado. ¿Cómo? Hay cosas que no se pueden expresar con palabras. Hay cosas que son y ya está. Si tú eres, ¿tú te crees que la naturaleza se preocupa en cómo es, por qué es, cómo se generó? No, es y punto. Un gato es gato y punto, y no se preocupa de más. Pero la totalidad no son partes, no son relatividades. Es universal. Eso es lo que he enseñado yo durante todos estos años. Y seguramente que la gente me ve y no se lo crea, pero eso es así. ¿Y cómo puedo llegar yo a ese estado? ¿Meditando? Claro. Siendo, no anhelando. Construyendo, pero no anhelando. ¿Qué construimos? Nuestro proyecto. Construir significa hacer, haciendo, pero no esperando a que, no, anhelando a, no, siendo, haciendo. Cuando me habla la gente de sus viajes, de sus cosas, a mí, pues sí, me gusta, pero no quiero ser como ellos, ni de coña. Y por eso no voy a hacer ni puñetero caso a nadie que me diga de cómo hacer los vídeos, cómo hacer no sé qué. Lo voy a hacer a mi manera. Porque para eso estoy aquí. Así te salas un poco la ¿Te vida. estás grabando? Sí. Qué mala eres.
Joder, macho, ya la has pillado. Quítalo, Es que te he puesto filosófico. La has pillado. quítalo. La has pillado el coque. Joder. No, está Pero esto que digo solo está... Esto que he dicho ahora solo está... O solo es capaz de entenderlo aquellos que tienen los oídos y los ojos abiertos. Y que tienen comprensión. El resto dirá que estoy loco. Ha vuelto aquí, ahora que sabe que le están grabando. Lo he visto hace un poquito, pero no me había dado cuenta al ¿Ah, sí? principio. Al principio no me he dado cuenta. Ha habido un momento que he visto ahí y ya me he cortado. ¿En serio? Claro, Joder, macho. Pues muy mal. Pues bueno. ¿Quieres la no hace botella? falta. Se acabó. ¿Eh? Se acabó. Que somos dioses, somos Dios, somos Dios. El último, Buda dijo que somos la expresión de lo divino, de la naturaleza, de todo. Jesucristo dijo que somos hijos de Dios. Y todos hermanos, no, el último paso es que somos Dios. Ya no somos, somos hermanos, somos hijos, padres, todo. Somos Dios. Ahí está la gran verdad. Eso lo pones cuando me muera. Joder, coque, tío, no digas eso. Cuando tenga 80 años, No, 80 no. 90. Pero si eres Dios, Dios nunca muere. Perdona. Que tengamos este cuerpo es Ah. la elección de nuestra divinidad. Dios ha elegido que nosotros, pues, como somos Dios, hemos elegido tener esta parcialidad para experimentar. Hemos elegido tener estas experiencias. Pero cuando muramos seguimos siendo Dios, claro, pero ahora mismo somos una expresión material o de cuántica de todo esto. Entonces lo que pasa es que lo bueno que tenemos aquí es que podemos acceder a esa comprensión divina y así no estamos tan vacíos, ni tenemos tantas ansias, ni nos falta nada. No nos falta. Lo único que hemos elegido esto. Allá cada uno si lo quiere usar en condiciones o no. A mí los que quieren usarlo parcialmente, los que solo quieren alegría, pues no, porque el mundo es mundo completo. Otra cosa es que busquen paz, serenidad, pero felicidad y alegría, no, porque no. Porque estás en una materia que eso es dual. Es lo que hay que entender. Pero la alegría es necesaria. Pues no he dicho que no es necesaria. Lo que yo, Yo prefiero alegría a tristeza. por supuesto, Vanessa, pero lo que pasa es que las personas buscan todo el día alegría. Entonces, como no se puede estar todo el día alegre, al final es contraproducente. Y cuando tienen tristeza, se autocastigan por tener tristeza, o por tener ira, o por lo que sea. Pero ese es el problema de los larly. El problema de buscar siempre la alegría y la felicidad es que cuando no la tienes, sufres. Cuando estás buscándola, sufres. Cuando... Pero eso es quien no se sabe autogestionar. Pero autogestionar es darte cuenta de que De también... hay tristeza. Claro. Claro que sí. ¿Y qué pasa porque tengas tristeza? ¿Y si un Pero día lo te malo es levantas estar en triste? tristeza siempre. ¿Y quién tiene esta tristeza siempre? Hay mucha gente que está en tristeza y que solo muestra alegría, pero luego se va a su casa y está jodida. No, pero ¿quién te ha dicho que hay que vivir tristeza? ¿Qué entiendes tú de mis palabras? ¿Yo te he dicho que hay que vivir en tristeza? No. Te estoy diciendo que no hay que vivir en alegría constante o en euforia. Y no buscarla constantemente. Aceptar que si un día estás triste, que otro día estás alegre, alegre. El problema está en que
creas que la euforia, la alegría excesiva sea la alegría. La alegría excesiva es un extremo que va a generar el contrario. Si tú estás en paz, en equilibrio, no estás ¡ah! ¡Qué guay, qué guay! No, estás tranquilo, sereno, con tu alegría como tiene que ser. Bueno, y después de todo esto, Una siesta, ¿no? una siesta. Nos vamos a ver ballenas. Con las ballenas. Hora de ballenas. Hora de recoger, que es la hora. Bueno, se acabó. Una tarde de momento meditación. Segundo día. Hoy están saltarines, dicen. Y tenemos una buena noticia. Nos acaban de decir que sí, que mañana tenemos hotel. Mañana Vamos dormimos al cubierto. hotel acá, ¿se llama? Acá. Acá, al hotel acá. Nos vamos mañana para cubrirnos de la lluvia y Sí, pegarnos porque una viene duchita y descansar un poco y también trabajar un poco y estar tranquilos. Así que seguimos aquí en Península Valdés. Nos están tratando fenomenal. Y ahora de momento nos vamos al barco. Gracias Pame, gracias Miki, Gracias. gracias Peque Sosa. Peque Sosa, efectivamente. Bueno. Qué bueno, ¿eh? Está panza arriba, ¿eh? ¡Wow! Píllalo ahí. Mira, ahí va. Ahí va. El bebé. Vamos. Qué bueno. Ahora el cachorro panza arriba. Allá va. Qué bueno. ¿Quién es? Déjame ver. Que viene. No es porque imposible. Sí, ha sido como... ¡Qué espectáculo! Es increíble.